Hola, hola. Bienvenidos a otra transmisión, a otro video, a otra plática. Ahora tenemos un tema interesante y vamos a empezar un poco más pronto que lo normal, que en las veces anteriores. Porque este es un tema que amerita conversarlo un poco. Es una situación que está ocurriendo, bueno, que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y me entristece saber que últimamente o recientemente ha habido noticias, reportajes, donde se ha incrementado el índice de violencia dentro de los hogares, dentro de las casas con la familia. Y esto es algo que simple y sencillamente no puedo tolerar. Para videos y pláticas que normalmente se enfocan en llevar una vida estable, saludable, rescatar relaciones interpersonales, relaciones familiares sobre todo, simplemente esta noticia es algo que no puedo evitar, ni mirar para otro lado. Entonces, hablemos un poco de los secretos detrás de la violencia, pero antes de esto, un par de advertencias. Todo lo que voy a explicar en este momento es simplemente para entender el factor de la violencia y los comportamientos o las situaciones que pueden llevar a una persona a comportamientos violentos. Pero ninguna de las cosas que voy a decir es para excusar, ¿sí?, o aminorar la importancia que tiene un evento violento, no solamente en la persona violentada, sino también en la persona que está incurriendo en dicha violencia, porque la afectación es mutua. Pero vayamos al tema. Vayamos al tema un poquito rápido, un poquito acelerado. No quiero hacer muy largo este tema, no quiero hacer una conversación demasiado extensa. Quiero ir un poco más puntual. Entonces, hablemos un poco. ¿Qué es la violencia en sí? La violencia es el acto agresivo que se lleva de una persona hacia otra, para ponerlo en palabras muy simples, ¿sí? Los tipos de violencia que existen, uno de los más conocidos es el de la violencia física, ¿sí? Un golpe, un jaloneo, un empujón, ¿sí? El otro es el psicológico, a través de palabras, ya sea una ofensa, aunque sea una única ocasión, o que sea en repetidas ocasiones. Las ofensas, las burlas, el bullying, el carro, como lo conocemos en el país, todos estos son actos realmente de violencia, así también como el hostigamiento, el acoso, ya sea a través de mensajes de texto, a través de seguir a una persona, incluso la mirada constante y permanente fija en una persona puede llegar a considerarse como un hostigamiento, como un acoso. Sin embargo, algunas personas tienden a ser un poco más resistentes a este tipo de violencia. Para algunas personas simplemente es la forma en que se comunican entre dos personas, pero se convierte en violencia cuando una de las partes no está de acuerdo con el acto o con la situación en sí. Hay otros tipos de violencia que pudiera considerarse como la económica, que esto es cuando a una persona se le limita el dinero que se le otorga, que se le da, con tal de mantener o erigir un cierto control sobre la otra persona. Esto no aplica en sí con niños y jóvenes, ya que en estos casos es un poco diferente. Esto tiende a ser más entre parejas. Cuando una pareja, uno de ambos no trabaja y se queda en casa y la otra parte simplemente le da suficiente y hasta le cuenta los centavos de tanto de la gasolina como de lo que gasta en el mandado, ¿sí?, o en otros gastos. El tener cuentas muy exactas puede ser por dos razones. Una, o la persona tiende a tener un comportamiento muy obsesivo respecto a los gastos, o si se está ejerciendo como una manera de tener un control sobre la otra persona.
hay que investigar un poquito cuál sería el caso en cada situación particular, en cada pareja particular. Sin embargo, estos son los tipos de violencia que normalmente se llegan a conocer. Ahora, ¿qué hay detrás de una persona que se considera como violenta? De una persona que a menudo tiende a incurrir en estos actos. Aquí hay un detalle muy interesante. La mayoría de las personas que me ha tocado conocer, no solo en consultas, sino en relaciones sociales, relaciones personales, la gran mayoría tienen miedo. Tienen miedo de otra persona, tienen miedo de pensamientos, tienen miedo de situaciones y eligen como un mecanismo de defensa el contraatacar o, en otros casos, el atacar preventivamente. Veámoslo de esta forma. Si tú llegas a conocer a una persona que tiende a gritar mucho, a amenazar mucho, etc., por lo general es una persona que o se puede sentir intimidada o se puede sentir agredida, ofendida, menos valorada. ¿Sí? Son los secretos detrás de la violencia. Entonces, lo que hace esta persona es, debido a una reacción de temor hacia la otra persona, por no sentirse respetado, por no sentirse valorado, por no sentirse valioso, tiende a atacar a la otra persona. Es una forma de decir, no puedo permitir que alguien esté por arriba de mí. Necesito que todos estén por debajo de mí. Porque si yo siento que alguien está por encima de mí, me va a atacar, me va a lastimar, me va a agredir, ¿sí? Y yo no puedo permitir eso. Y este tipo de personas, cuando se topan a alguien que perciben o sienten por encima, inmediatamente empiezan a tratar de bajarlo, ya sea con agresiones, con amenazas o con otras acciones, ¿sí? Pueden ser humillaciones privadas, pueden ser humillaciones públicas. Sin embargo, cada una de estas personas, cuando incurre en violencia, en la mayoría de los casos es por un acto de miedo, es por un acto de defensa propia, defensa personal hacia uno mismo. ¿Sí? Cuando tenemos el otro aspecto, la otra parte, la otra cara de la moneda, en otros casos puede ser por desesperación. Están tratando de que algo ocurra, ejercer un cierto tipo de control, que no necesariamente tiene que ser negativo o excesivo. Un tipo de control pequeño, sencillo, particular. Como decirle a los hijos, veas tu tarea. Y no hay una respuesta en particular. Cuando la persona no sabe o no tiene opciones, no está dentro de su programa de aprendizajes, de experiencias, el ¿qué más puedo hacer? Empieza a intentar diferentes cosas, pero todos estos intentos son parte de lo mismo. Y una de las cosas más comunes es, hijo, ve a hacer la tarea. No. ¿No hace caso? Ok. Entonces lo vuelvo a repetir, ahora con un tono un poco más elevado. No hay respuesta, un poco más elevado. No hay respuesta, un poco más elevado. Llega al punto donde la persona se siente desesperada porque no le están prestando atención, porque no siente que le estén prestando atención, y entonces puede incurrir en un acto de violencia, ya sea psicológico o físico. El famoso chanclazo, boomerang, que tenemos en nuestra cultura, es una forma de violencia física. ¿Sí? Sin embargo, lo tendemos a aceptar, incluso hacemos bromas y chistes al respecto. Como dije, la violencia depende de cómo sea considerada. Entre amigos puede haber burlas, puede haber bromas consensuadas y no hay ningún problema y no se pudiera considerar realmente como violencia. Pero si uno se siente afectado por esas bromas o esas burlas,
no dice nada, estas continúan, se puede llegar a considerar un acto de violencia. Hablo mucho de las acciones consensuadas, porque esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el bullying en las escuelas, el mobbing, que es exactamente lo mismo, pero en las empresas, ¿sí? O el bossing, que viene siendo exactamente lo mismo, pero el bossing es de parte de los empleados hacia el jefe directamente. Cuando no es consensuado, hay una afectación. Cuando uno se toma personal también ese tipo de comentarios, ese tipo de ofensas, llega a haber también esa afectación. Con la física es un poco diferente porque en cuestiones de la física, bueno, en cuestiones físicas, mejor es dicho, no de la física, en cuestiones físicas, la violencia en el hogar, hay una distinción muy fuerte que muchas personas han fallado en identificar. Una es la disciplina y otra es la violencia. La disciplina no siempre incluye un acto físico, pero incluye una imposición de un límite. En el contrario, violencia es una agresión o un golpe con la intención ya sea de lastimar, de herir, de rebajar o de humillar a otra persona. Las críticas y los rumores, por otro lado, también pudieran ser considerados como actos de violencia hacia una persona. Es una coalición de un grupo de personas que están incurriendo en el chisme o en el rumor en contra de otra persona. Tan simple y tan sencillo. Los comentarios en YouTube, los comentarios en Facebook, muchas veces pudieran ser considerados como acto de violencia, cuando estos tienden a negar a la persona o a la personalidad del interlocutor o del ponente, por así decirlo, del responsable del video. Decirle a una persona, no me agradas, no me gustas, muchas veces puede ser considerado como un acto de violencia, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de un servidor, sea tomado así. Si no es tomado así, es un comentario más. A lo mejor un consejo, una sugerencia. Había un caso que puedo comentar abiertamente y tranquilamente. En un particular año de escuela, no diré en qué nivel, tampoco para que se identifique, en un nivel escolar teníamos una maestra que era famosa por sus retroalimentaciones. Porque la retroalimentación, por lo general, debiera de ser un en qué estás bien y qué área de oportunidad puedes tener. Sin embargo, las retroalimentaciones de esta maestra eran a manera mucho de interpretarte o decirte quién eres tú. Una forma de decirte, tú eres esto, tú eres lo que yo estoy diciendo. Al grado de que llegaba a lastimar a muchas personas y muchos incluso llegaban a llorar durante estas retroalimentaciones. En lo personal, cuando me daba estas retroalimentaciones a mí, yo me conozco a mí mismo y decía, bueno, esto me corresponde, esto no me corresponde, esto no es mío, esto creo que es de ella misma. Entonces, para mí no era un acto de violencia. Sin embargo, puedo aceptar el hecho de que era un acto violento psicológico hacia las demás personas. Claro está que tú tratabas de poner un límite y te iba peor. Y este es el caso que se da en muchas familias y en muchas cosas. Entonces, volvemos. Un acto de violencia puede ser un acto causado por miedo, puede ser un acto causado por desesperación, ¿sí? Cuando estos se juntan, la desesperación con el miedo, volvemos a la metáfora del ratón arrinconado. Porque entonces, fíjate lo que pasa. Cuando la persona que está siendo violentada, y esto lamentablemente hay muchas noticias lamentables y tristes en muchos colegios, cuando una persona es arrinconada hasta cierto punto, una víctima de violencia,
física o psicológica, es llevada a un cierto punto, el ratón arrinconado lo que hace es atacar y es capaz incluso de matar al gato, al perro, y sin importar el tamaño que tenga. Lamentablemente, esta es una de las situaciones que llega a pasar, donde la persona violentada llega en ocasiones a convertirse en el que incurre en violencia. Es un hecho lamentable y esto es algo que no debiéramos de aceptar, no debiéramos de tolerar en nuestra sociedad. El arrastrar a una persona a tal grado de llevarlo a hacer semejante crimen, cuando solamente tenía miedo y estaba desesperado. Las otras personas, en otro caso, que normalmente tienen esta tendencia a llegar a actuar de esta forma, muchas ocasiones se debe a situaciones que ocurrieron en su pasado. No necesariamente tiene que ser en la familia, pero puede llegar a ser dentro de la familia. Pero así también puede llegar a ser con amigos, con hermanos, puede llegar a ser con maestros, ¿sí?, o familiares de la familia extensa. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre es culpa de los padres. Pero vamos a suponer que un niño pequeño crece con un padre o madre violento, que pudiera considerarse violento. ¿Qué es lo que pasa? El chico por sí mismo no va a incurrir necesariamente en violencia como un acto de venganza. O de decir, a mí la sociedad dijo esto. Una disculpa, parece que esto se estaba tratando de reconectar. Espero que todo esté bien. Espero que todo esté bien. La mayoría de las veces, incluso cuando un niño no recibe violencia, puede llegar a crecer con patrones violentos. ¿A qué se debe esto? Cuando somos pequeños tendemos a aprender tanto la manera de relacionarnos, la manera de hablar, la manera de movernos, la manera de vestirnos, la manera de comportarnos en la sociedad a través de lo que observamos y lo que interpretamos en estas edades. ¿Esto qué significa? Significa que un niño pequeño puede observar cómo entre sus padres, uno al otro o entre ambos, se violentan. Entonces el chico aprende que esta es la forma de relacionarse. No porque alguien le esté diciendo directamente, él tiene que ser así o esto es así. Simplemente lo aprende, lo interpreta, lo absorbe y después llega a tener eventos donde requiere defenderse de algo y toma la misma acción o la misma actitud que observó. Ensayo y error lo lleva a reafirmar que le funciona, que le sirve, que esta es una manera de detener ataques de otros. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a imponerse un patrón agresivo. En los otros casos, una persona que ha sido humillada, que ha sido rebajada, cuyo valor como persona ha sido aminorado, una de estas personas puede llegar a tener actos violentos como una manera de defensa personal, para no sentirse atacado, para no sentirse menospreciado. Entonces pudiéramos hablar que muchas de las personas que cometen actos violentos, si no es que la mayoría, pudiéramos hablar de que tienen una estima personal baja, una concepción de sí mismos muy baja. Sin embargo, está la otra cara de la moneda también, donde hay personas que se consideran o se tienen una estima demasiado alta, tan alta que cualquier persona que les diga algo un poco menor a eso va a ser merecedor de una agresión. Como dije en un principio,
Nada de lo que estoy diciendo es una excusa. Nada de lo que estoy diciendo excusa o aminora el acto en sí, el acto violento en sí. Pero también estoy hablando de que la persona que tiende a incurrir en actos de violencia, la mayoría de las veces es más frágil y más débil que la víctima que está recibiendo esos ataques. Porque uno es por miedo y desesperación, mientras que la víctima está resistiendo todos esos ataques, esas humillaciones, esos golpes, y los puede resistir incluso por años. ¿Quién me dirías tú que tiene más fuerza? ¿La persona que por miedo está atacando al débil, entre comillas, o la persona que está resistiendo dicha violencia por mucho tiempo? La persona que tiende a ser la víctima, como dice el refrán, en el momento que se empieza a defender, el fuerte no sabe qué hacer. Entra en pánico, se hace para atrás y no puede lidiar con ello. Muchas veces, y consejo para muchos niños, es si te hacen bullying, si te golpean, no hagas nada, no les hagas caso. Pero seamos honestos, es difícil no hacer nada y simplemente quedarse quieto cuando alguien te está dando un golpe bastante fuerte. Es difícil no hacer algo cuando sientes que alguien te está humillando, cuando sientes que alguien te está rebajando, cuando sientes que alguien te está faltando incluso al respeto. Pero hablemos entonces de opciones. Opciones que podemos hacer. Y si hay terapeutas presentes escuchando esto, son opciones que puedes utilizar con algunos pacientes. Si tú conoces a alguien que incurra en estos actos, a lo mejor puedes darle un consejo, si te lo toma, pero ten cuidado. Si eres tú quien está escuchando y eres tú quien está haciendo esto, a lo mejor alguna de las cosas que voy a decir te puede ayudar a disminuir esto. Porque en todos los pacientes que he atendido que incurren en actos de violencia, ninguno de ellos, a no ser sociópata, ha deseado realmente incurrir en esos actos de violencia. Y cuando llega una persona a mi consulta, ahora sí que tratando de confesar sus actos violentos, no llega para presumirlos, llega porque no sabe cómo detenerse. Y este es el punto. Podemos ayudar entonces a una persona a detener estos actos. Sin embargo, recordemos, no es tu responsabilidad el detener a otra persona. Puedes tratar de ayudar, pero no es tu responsabilidad. Eso es algo que le corresponde a esa persona. Así como es tu responsabilidad el decidir estar ahí o no. Pero vayamos, algunos consejos que pueden servir mucho con este tipo de personas. Una es el halago con límite. El halago con límite puede ser utilizado a una manera de tienes toda razón en lo que me estás diciendo. Sin embargo, creo que esto y esto no me corresponde a mí. Pero te agradezco mucho el que me hayas indicado estas otras cosas. Es algo paradójico el hecho de que cuando una persona trata de humillarte o cuando trata de agredirte, cuando tú le das o le otorgas la razón, aun y cuando sea solamente en un fragmento, muchas veces, no siempre, cuidado con esto, muchas veces la persona se detiene porque aquel factor de desvalorización que sentía la persona, que llega a producir ese acto violento, esa humillación,
se detiene. La motivación inicial se detiene. Otra es un halago hacia la otra persona. Es muy importante lo que tú me dices. Siempre lo tomo en cuenta. Y me gustaría que pudieras decirme cosas bonitas para también incluirlas con todo esto importante que me estás diciendo. Ojo, yo sé que hacer un comentario de estos no siempre va a ser fácil, sobre todo cuando uno se siente humillado, cuando uno se siente herido o lastimado. Pero seamos honestos, el contraataque por lo general no funciona. ¿Qué es otra opción? Otra opción es que cuando la persona te está humillando, cuando la persona te está diciendo, esto funciona más en una cuestión física, en una cuestión psicológica, no tanto en lo físico. Cuando es una cuestión psicológica y que estás recibiendo las burlas o los ataques, la humillación de las personas, de la persona, puedes detenerte a pensar y mirarlo curiosamente y decir, ¿alguien te lastimó? ¿Alguien te hizo enojar? ¿O es algo que yo hice o algo que yo dije lo que te hizo enojar? Por favor, dime. Muchas veces esto lleva a la otra persona a reflexionar. No inmediatamente, ojo con esto, no es una reacción inmediata. En algunas pocas ocasiones llega a suceder la reacción inmediata. No siempre es una reacción inmediata. La persona puede seguir con esas acciones. La cosa es que después, en otra situación, cuando tú vuelvas a hacer algo similar, la otra persona puede llegar a detenerse. Y aquí cambia la cosa. Se vuelve diferente. ¿Sí? Para las cuestiones físicas, ahí sí es un poco más delicado. Porque he utilizado técnicas demasiado extrañas que francamente no está para oídos de nadie, más que la persona específica a quien se lo dije. Pero muchas veces el hacer estos comentarios para la cuestión verbal o la violencia psicológica puede ayudar a disminuir la física. La otra manera en que puede ser física, entonces yo te diría, tienes dos opciones. Una, tú decides si quieres quedarte ahí después de haberle dado una advertencia a la persona, pero la advertencia no es una manera de amenaza, es un decirle, si tú me sigues tratando así, yo me voy a ir. A mí no me gusta este trato. Si la persona lo sigue haciendo, te corresponde a ti cumplirlo. Considera que si no lo cumples después de haber hecho este comentario, lo único que vas a hacer es aumentar la barra, el límite. Y cada vez va a ir escalando y se va a volver más y más complicado. Cuando si se llega a cumplir, muchas veces aquí es donde empiezo a hacer notar la parte de miedo y la parte de desesperación. Porque cuando una persona violenta es dejada o abandonada por la pareja o la familia, llega arrepentido con la cola entre las patas, diciendo y disculpándose de todo, incluso llorando. Aquí es donde puedes notar principalmente la fragilidad de este tipo de personas. Cuando la persona, ahora sí que recurre al ego y simplemente se va y desaparece, entonces, cuidado, porque esta persona no está próxima a querer detenerse. Pero cuando esta persona arrepentida, llorando, se disculpa, quiere retornar, si se le disculpa, sin ningún cambio de límites, la persona fácilmente va a volver a lo mismo. Porque recuerda, la persona no sabe qué otra cosa hacer, no sabe qué otro comportamiento tener. Eso es lo que conoce. Esa es su manera de resolver ciertas situaciones. Quiero poner un ejemplo de cómo se puede implementar una de estas conductas.
Una pareja llega donde ambos están discutiendo y tienen un patrón de violencia muy específico cada uno. Uno está diciendo, uno lo hace a través de argumentos, que sean verdad o sean mentira, pero a través de argumentos cada vez más fuertes, cada vez más razonables, llega a imponerse incluso ofendiendo a la otra persona. Mientras que la pareja lo que hace es empujar. Ambos están buscando que el otro se calle. Es una reacción para silenciar al otro. En el caso de uno, fue con uno de sus padres, ¿sí? En el caso de la argumentación, estaba recibiendo muchos comentarios negativos. Eres un inútil, no sirves para nada, no eres capaz de hacer, no eres capaz de hacer nada, no vas a llegar a nada. Y esta persona le empieza a argumentar las razones por las que sí vale la pena, por las que sí es capaz de hacer cosas, por las que va a llegar a hacer cosas importantes. Y el padre se queda sin palabras, se queda callado. Aquí es donde se implementa esa reacción a manera de un instinto. Entonces, cada vez que la persona se siente amenazada, incurre a estas argumentaciones con el intento de callar al otro. Cuando no ocurre, cuando no funciona, empieza a escalar hasta llegar a las ofensas. Mientras que su pareja, con lo de los empujones, estaba recibiendo similares comentarios de uno de sus padres, hasta llegar a un punto donde se hartó, se desesperó tanto que empujó, ¿sí?, a la otra persona. Y uno de sus padres, y sus padres se quedan atónitos, se quedan callados. Inmediatamente se implementa esa reacción automática. Entonces, ahora cuando la pareja siente que la pareja la está agrediendo, empuja con la intención de callar al otro. Pero como no lo consigue, como no lo logra, se vuelven a empujones más fuertes. Todos tenemos patrones en específico. He tenido otras personas que no es cuando estén recibiendo un ataque personal, pero cuando un conocido, un ser querido principalmente, está recibiendo una crítica, aun y cuando no esté presente, inmediatamente se lanzan ya sea a los golpes o a las agresiones verbales. Estamos en México, tenemos múltiples cosas cuando salimos a la calle, múltiples señales para hacernos recordar a nuestros padres. Y la mayoría no reacciona bien ante este tipo de circunstancias. Pero entonces aquí estamos hablando de algunas de las opciones. Ahora, en los casos en que es necesario llevar un proceso terapéutico, porque en este tipo de casos es muy oportuno y muy necesario llevar ahora sí que un apoyo terapéutico con un profesional que les esté ayudando y guiando en cómo modificar estos patrones, ¿sí? Cuando es necesario, por un lado, es la persona que está incurriendo en los actos de violencia puede ser quien vaya a terapia para ir modificando estos procesos. O puede ser la víctima porque está desesperado, no quiere sentirse así. Pero recomiendo, sobre todo a los terapeutas, y recomiendo a las otras personas que no son terapeutas, enfocarse más en los patrones de conducta, en los patrones que detonan esa emoción, ese pensamiento para después llegar al acto agresivo. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que me hizo molestar? No es toda una conversación, es un punto en específico. Presta atención a ese punto, porque en ese punto después podrás recordar en qué momento alguien te dijo algo similar. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te dijo algo similar, que tú reaccionaste
con esa misma forma agresiva, ya sea con ofensas, ya sea con golpes. Y los golpes no necesariamente tienen que ser hacia otra persona. Puede ser una persona que golpee una pared o una puerta. ¿Sí? Pero un consejo muy fuerte, muy importante para ayudar a guiar no solamente terapeutas, sino a las mismas personas, primero piensa, identifica. Obviamente no lo vas a hacer, va a ser muy difícil que lo hagas justo en el momento si estás molesto, si estás enojado, pero después puedes pensar, de toda la plática, ¿qué fue lo que me hizo detonar? No fue todo, reconoce esa parte, no fue todo. Fue una parte en específico. Te pudieron decir muchas ofensas, pero fue una en específico la que te detonó, la que te prendió. Esa después la tomas y dices, ok, ¿cuándo fue la primera vez que puedo recordar que recibí un comentario como este, similar, y que yo haya reaccionado de esa forma? Cuando logres recordarlo, te vas a dar cuenta de que esa reacción violenta en aquel momento del pasado ayudó ya sea o a resolver las cosas, o te hizo sentir bien, o ayudó a silenciar a la otra persona. Fue ahí donde se implementó. Entonces tú puedes empezar a considerar que durante ese acto, cuando una persona te diga ese tipo de cosas, tú normalmente reaccionarías así, pero ahora es tu elección el planear la próxima vez que alguien me diga algo similar, ¿quiero reaccionar así o voy a reaccionar de esta otra forma? Elabora una lista. Una lista es muy importante. Elabora una lista, porque escribirlo es importante. Elabora una lista de qué cosas te gustaría pensar, qué cosas te gustaría decir, qué cosas te gustaría hacer la próxima vez que alguien haga algo, que toque esa fibrita que te detona. Porque nunca vamos a aprender a identificar patrones o conductas pasadas para simplemente decir, ah, sí, ya sé por qué lo hago. No, la idea es, ya entendiste cómo funciona, ahora vamos a aprender cómo modificar. Le sugiero a las personas que se sientan incapaces de vencer esos actos de violencia y que no quieran continuar con eso, porque o sienten que los está lastimando a sí mismos, o ya no quieren ver lastimados a sus seres queridos, o a lo mejor han perdido trabajos o oportunidades de trabajos por ese tipo de situaciones. Les recomiendo seguir alguno de estas instrucciones. Si no les funciona, por favor, busca un apoyo terapéutico. El apoyo terapéutico no te hace débil, te hace querer ser más fuerte, pero fuerte de forma nutritiva, fuertemente saludable, fuertemente tranquilo, fuertemente seguro. Y para las personas que se consideren a sí mismos víctimas de violencia y que ya no quieran lidiar con esta situación, pueden intentar alguna de estas cosas para tratar de detenerlo. Pero ojo, si no es posible o incluso si crees que necesitas ayuda, por favor, también busca el apoyo terapéutico para que te ayude a sacar esa fuerza que realmente tienes. Porque no eres el débil, eres el resistente. Entonces, por favor, si tú eres de cualquiera de estos dos casos, busca ayuda. Hay algunas situaciones que se pueden arreglar con un par de sesiones. Hay otras que sí requieren al menos unas 10 sesiones. Dependiendo también del estilo terapéutico que ejerza el terapeuta o el profesional en sí. Pero por favor, busca ayuda. La ayuda no es para los débiles ni para los frágiles. La ayuda es para los que quieren más, los que quieren crecer, los que quieren avanzar, pero que saben que tienen algunos límites o cosas que los están deteniendo, pero aún así desean más, quieren más. Entonces, te invito tranquilamente. Incluso ahorita que estamos en época de encierro, hay muchos terapeutas, y me incluyo, hay muchos terapeutas que estamos optando por la terapia en línea.
Si realmente es necesario, adelante. Platica con alguien. ¿Sí? Si no quieres recibir terapia todavía, platica con alguien. Platica con alguien con quien tengas confianza principalmente. Y por favor, cuídate mucho, porque tú eres importante. Tú no necesitas hacer estos actos violentos para defenderte. Ya no eres un niño pequeño, ya no eres frágil ni débil. Puedes hacer cosas mejores. Puedes utilizar esa fuerza para proteger a ti mismo y para proteger a tus seres queridos y proteger sin lastimar. Una protección nutritiva, segura, amable incluso. Y a ti, que te consideras débil, por favor, busca dentro de tu caja de recursos. Te aseguro que tienes muchos, porque eres una persona importante y tienes capacidades. Te las creas o no, las hayas visto o no. Y si crees no tener cualidades o capacidades, por favor, pregúntale a las otras personas que te conocen. Y te dirán varias cosas. Y en esos casos yo diría, préstales atención, porque es importante. Muy bien. Este ha sido un tema muy interesante. Para esta ocasión vamos a hacer un ejercicio un poco diferente. Vamos a hacer un ejercicio para sentirnos tranquilamente seguros y sentirnos muy bien con nosotros mismos. Las mismas reglas de siempre. Aquel que quiera realizar el ejercicio está completamente invitado a hacerlo. Aquella persona que no desea hacerlo puede dejar de mirar el video. Aquella persona que no desea hacerlo también puede simplemente mirar y prestar atención a lo que está pasando. A lo mejor y algo le sirve. Pero hagamos nuestro habitual ejercicio, relajantemente delicioso, y vamos a cerrar nuestros ojos. Tú puedes cerrar tus ojos si tú quieres, o puedes tenerlos abiertos. No hay ningún problema. Como tú quieras estar, está muy bien. Después de todo, esto es para ti. Y te voy a pedir que, si decidiste cerrar tus ojos, por favor, toma un par de respiraciones lo más profundamente tranquilo que puedas. Una respiración profunda y con cada inhalación puedes sentir el aire fresco, así como estos días han estado frescos. Un aire fresco y relajante. Y con cada exhalación puedes sentir la calidez del aire que sale. Una calidez que abraza y es nutritiva. Y tú puedes tomarte otra respiración profunda. Y yo simplemente voy a contar. Y cuento contigo para que me ayudes a contar con tu respiración. Y con cada cuenta que dé, cuento con que te vayas a una relajación más profunda y tranquila. 1, y te relajas tranquilamente, así como estás relajado, está muy bien. Lo haces muy bien así. 2, y sientes que te relajas solo un poquito más, O tal vez te relajas mucho más. 3, otra respiración que te ayuda a sentirte muy relajado, muy tranquilo. 4, puedes incluso llegar a sentir un cosquilleo en alguna parte de tu cuerpo que se está relajando mucho. O puede ser una sensación de calor relajante. O puedes incluso sentir un entumecimiento que es una firme relajación. Y esa sensación, presta mucha atención porque
puede expandirse a otras partes de tu cuerpo. Y tú puedes permitir que se expanda a otras partes de tu cuerpo. Mientras llegamos al 5 y respiras y te relajas profunda y tranquilamente. Y mientras tú te relajas tranquila y profundamente y te permites sentirte relajadamente seguro, relajadamente tranquila, quiero comentarte o quiero decirte algo muy interesante. Puedes caminar por un sendero y yo no sé de qué esté construido ese sendero. Puede ser de tierra, puede ser de grava o piedra, de concreto. Algunas personas miran el sendero de azulejo. De un lado del sendero, grandes bosques, con muchos árboles verdes, vivos, firmes sobre la tierra. Algunos grandes, algunos más pequeños. Mientras que del otro lado del sendero, un amplio y grande prado verde, un hermoso verde, tan verde como nunca lo has visto antes. Y ese sendero y esa sensación en la que estás puede ser un lugar muy relajante. Adelante, camina por el sendero, después de todo es tuyo. Y mientras caminas por el sendero, a paso firme y seguro, con cada paso más relajado y más tranquilo, incluso puedes esbozar una sutil o amplia sonrisa. Una ampliamente sutil sonrisa. Adelante, sigue caminando por el sendero. Pero quiero hacerte notar, mira lo que hay adelante en el sendero. Parece que hay una roca que impide tu paso. Vamos, acércate. Acércate a esa roca. Detente frente a la roca. Obsérvala, presta mucha atención. ¿De qué tamaño es? ¿Es grande como un edificio o como una casa? ¿O como un autobús o como un coche pequeño? O tal vez es más pequeña, como un balón, o tal vez pequeña como para llevar como llavero. Presta atención al tamaño de la piedra, dale la vuelta y obsérvala. ¿Cómo es su textura? ¿Es lisa? ¿Es rugosa? ¿Áspera? ¿Es redondeada? ¿Tiene filos? ¿Cómo es la piedra? Presta atención también al color o colores de esa piedra. Quiero decirte, mientras observas esa piedra, que así como la estás viendo frente a ti, también puedes ver dentro de la piedra, a través de la piedra, como si tuvieras una especie de rayos X. Y puedes notar de qué está formada esa piedra. Esa roca está formada por aquellos comentarios negativos, minimizantes, desvalorizantes que alguien te ha dicho en algún momento. Y puede ser palabras como eres un inútil, no eres capaz, eres feo, no eres bella. Pueden ser cosas como no eres capaz de hacer las cosas, eres un inútil, o incluso palabras más altisonantes que tú estarás viendo dentro de esa roca. Incluso puedes ver los rostros de algunas de las personas que han dicho ese tipo de cosas. Tal vez algunos de los rostros estén oscurecidos. También puedes ver la situación. Puedes verte a ti también dentro de esas escenas.
cómo te veías, cómo te sentías en ese momento. Desde luego no es una sensación agradable. Pueden ser tal vez momentos, tal vez la voz sea tuya, tal vez sean cosas que tú mismo te has dicho. O situaciones en las que crees haber fracasado o no haber sido capaz. Presta atención a la roca, de qué está formada, de qué frases, rostros, situaciones está formada. Tan solo por un momento préstale atención. Y quiero llamar tu atención allá abajo, mira allá abajo, abajo de la roca, al lado del sendero. Parece que hay herramienta al lado del sendero. Martillos, taladros, picos, cinceles, mazos grandes y pequeños. Incluso uno de esos taladros hidráulicos con los que perforan las calles. Adelante. Tú puedes tomar las herramientas que tú necesites. Despedaza esa roca con esa sensación de coraje y de enojo, de tristeza y de angustia. Usa esas sensaciones, toma las herramientas, destruye la roca. Así es, adelante, hazlo. Puedes cambiar de herramientas si lo necesitas. Maldita roca, desaparece. Grítale a la roca, deshazte de ella. No la necesitas. Cada vez despedázala en trozos más y más pequeños. Conviértela en polvo o arena. Y una vez que termines, toma una respiración relajantemente profunda, ligeramente libre de esa roca. Puedes ver ahora el resto del sendero, el resto del camino. Pero antes de seguir por el sendero hay una decisión muy importante que tienes que tomar, que solamente tú puedes tomar en este momento. Abajo de ti está ese polvo de roca o esa arena. Tu decisión en este momento es si deseas tomar un poco de esa roca y guardarla como un recuerdo de victoria, de libertad, de seguridad. O puedes dejarla ahí y permitir que el viento se la lleve. Ese polvo, esa arena. Permitir que se la lleve. Es tu elección. Y cuando hayas tomado la decisión, por favor, toma una respiración profundamente relajante, ligeramente libre. Y emprende tu camino por el sendero nuevamente. Así es. Adelante. Continúa. Tú puedes hacerlo. Porque eres una persona muy importante y muy valiosa. Mientras caminas por el sendero, sintiéndote cada vez más libre y relajado, esa tensión de los hombros por destruir la roca puede ir desapareciendo poco a poco. Pero de repente, una parte de tu mente subconsciente, hay algo que tiene para ti. Hay una palabra, una frase, un regalo nutritivo para ti. Esa palabra o frase puede ser una cualidad, una característica positiva tuya. Puede ser de fortaleza, de bondad, de amor, de resiliencia. Puede ser
Cualquier palabra. Presta atención cuál es esa primer palabra que tu mente subconsciente tiene de regalo para ti, porque es un regalo. Ahora, tómate una respiración profunda. Toma ese regalo con tus manos y velo metiendo poco a poco con tus manos en tu corazón. Llévalo hasta tu corazón. Siente cómo se introduce esa característica, esa cualidad dentro de ti. Y ahora, una vez que lo haces, puedes notar como una luz va creciendo desde ese punto de donde tú metiste esa cualidad, esa característica. Empieza a brillar cada vez más intensa y más fuerte. Y te empieza a rodear, como si fuese una burbuja. Y te rodea y te cubre, te protege y te nutre. Pero mira, mientras vas caminando por el sendero, parece algunos rostros familiares de esos que había allá en la roca. Y parece que te están tratando de decir cosas negativas y cosas malas. Y sus palabras y frases salen como flechas venenosas de su boca. Y se dirigen hacia ti. Y tú sigues caminando firme y seguro. Y te sorprendes, curioso, intrigado, pero relajado y seguro, al notar que las flechas, al tocar esa burbuja de luz, no pueden atravesar, no pueden. Es divertido ver cómo no pueden atravesar, no pueden llegar a ti. La burbuja las desvía hacia otros lados. Tú sonríes, te sientes más seguro, más relajado, más tranquilo, más libre. Tomas una respiración de orgullo, de fuerza, de capacidad. Una respiración profundamente relajante. Y notas cómo alguna de esas personas empiezan a rendirse de lanzar esas flechas hacia ti. Y empiezan a cambiarlas poco a poco por frases como: tú puedes, adelante, eres capaz, eres hermoso, eres hermosa, eres importante, te amo, eres importante. Y esas palabras salen de sus bocas como pétalos de flores, acarician la burbuja y la burbuja les permite entrar. Y esos pétalos de flores, de hermosos colores, rondan y nadan, flotan dentro de la burbuja, bailan a tu alrededor, felizmente nutritivo, seguramente relajante. Y así puedes seguir caminando por el sendero y recordar cada vez que lo necesites esa cualidad, esa característica buena tuya, esa burbuja de luz que te cubre. Cuando la necesites, ahí estará, porque seguirá estando presente. Y mientras tanto, quiero agradecerte por haber hecho este ejercicio y espero que te haya sido útil. Puedes tomarte una profunda respiración, o tal vez dos, para despertar completamente alerta, seguro, tranquilo. Y no olvides traer ese regalo contigo, esa cualidad, esa característica, esa burbuja de luz. No olvides traerla, porque es tuya, está dentro de ti.
Una respiración más y puedes despertar completamente, alerta, seguro, tranquilo. Puedes estirarte, moverte y sentir esa relajación. Pues bueno, espero hayan disfrutado el viaje. Esta es una de las muchas técnicas que he aprendido con uno de mis maestros, Arnoldo Telles en particular. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya sido de utilidad. Y por favor, es momento, si ustedes gustan, antes de que termine la transmisión, de dar un like, de dar un me gusta, un me encanta, me divierte incluso, compartir este video con las personas que tú quieras que se sientan un poco más tranquilas o que consideres tú que les puede servir esta información. Y les recuerdo a todos que esto será guardado en el portal de Facebook de Consultoría Psicológica MTY, así como también lo compartiré a través de YouTube. Para las personas que estén en YouTube, puedes dar un like, hacer un comentario, suscribirte al canal, como tú quieras. Es elección de cada quien. Si no te sirve esto, pues puedes dejarlo volar en el aire. Si te sirve, espero que haya sido así. Te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho tu atención y espero verte pronto, tal vez en la siguiente transmisión. Por mientras, me despido y te deseo relajantemente seguras respiraciones. Hasta luego.